Y hoy quiero que hablemos de un tema muy importante. Quiero pedirte, yo no le he puesto título a este mensaje porque quiero que lo hagas tú. Quiero que cuando este mensaje termine, seas tú quien le ponga el título que crees que debería llevar este mensaje. Y si Dios tiene algo para tu vida, entonces voy a invitarte a que estés muy atento durante los siguientes minutos. Hace un tiempo atrás empezamos a ver un tema que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y vimos, entendimos a través de la palabra que Dios nos creó con un propósito. Básicamente un propósito general que se subdivide en propósitos y está el primero que es adorar a Dios, luego ser parte de su familia, ser como Cristo, servirle y compartir su mensaje. Allí puedo yo desarrollar plenamente el propósito que Dios tiene para mi vida. Allí encuentro el sentido y la razón de ser de mi vida. En los grupos de ADN estamos compartiendo este tema más a profundidad y cuántos han disfrutado de la palabra cuando nos reunimos para hablar del propósito que Dios tiene para nosotros. Me gustaría ver la mano levantada de aquellos que participamos de un grupo de ADN. Amén. Qué bien, muy bien. Claro que sí. Torrejón, Guadalajara, Azuqueca es un grupo que está creciendo mucho y me alegra mucho de verdad ver lo que Dios está haciendo en Azuqueca, en Guadalajara y también en Torrejón. Y estamos hablando, no quiero resultar muy repetitivo para los que estamos siguiendo el tema, pero de verdad que es muy importante entender la razón de nuestra existencia. Y hay muchas cosas que le dan sentido a nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que hacemos, los hobbies, lo que disfrutamos hacer. Pero lo cierto es que en medio de todo ello siempre hay algo que nos hace falta. Al ser humano siempre hay algo que le hace falta. Y eso que le hace falta, ese vacío que está allí pendiente, es una asignatura pendiente en la vida del hombre, pues no es otra cosa sino la necesidad de llenar ese lugar. Y ese lugar es un lugar que solamente Dios llena en el corazón, en nuestra vida. Por eso hemos aprendido acerca del propósito que Dios tiene para nosotros. Y la verdad es que queremos invitarte a que participes de él. También quiero decirte que, sabes, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Yo puedo orar 25 horas al día, puedo ayunar, puedo evangelizar, puedo cantar muy bien, puedo hacer muchas cosas muy bien, pero Dios no me va a amar a mí más porque yo haga muchas cosas bien. También le voy a fallar a Dios, también voy a pecar, me voy a equivocar, voy a cometer errores y Dios no me va a amar menos por eso. Sabes que la palabra dice que antes de la fundación del mundo, Él decidió amarnos. Dios ya sabía todos los errores que nosotros íbamos a cometer antes de crearlo todo. Y eso es inconcebiblemente maravilloso. Luego entonces Dios no va a amarnos más porque nosotros hagamos mucho o no hagamos tanto. Simplemente Él decidió amarnos. Y esa es una decisión que seguramente no vamos a entender con plenitud, pero te digo esto porque podrás escuchar acerca de que tú tienes que hacer esto o aquello y Dios entonces de esa manera se va a complacer más contigo. No, Dios se complace por el simple hecho de haberte creado. Y se complace aún más cuando tú eres recíproco con ese amor que Él nos ha dado. Dicho esto entonces, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 12 versos 1 y 2, voy a leer para ustedes en esta versión que es traducción al lenguaje actual. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los
transforme en personas al cambiarles la manera de pensar. Y con este texto quiero que iniciemos este mensaje en esta mañana, porque hay algunas costumbres que nosotros hemos adoptado, algunas formas, algunas frases que se han metido en nuestra vida cotidiana, que las hemos escuchado, de las cuales nos hemos apropiado y se han vuelto tan comunes, tan normales para nosotros, que las vamos atesorando y ellas se van convirtiendo en esas columnas sólidas de nuestra vida, de nuestra personalidad. Y entonces usted conoce esta frase que dice: árbol que nace torcido. Bueno, al mismo tiempo, árbol que nace torcido, hijo de tigre, de tal palo, mejor malo conocido. Y si le gusta bien y si no, ¿le suena familiar de algo? ¿Sí? ¿Sí le suena familiar? Bueno, estas frases nos pueden resultar muy jocosas, muy graciosas, chistosas. Pero lo cierto es que detrás de estas frases se esconde algo nocivo y dañino para nuestra vida. Porque nos podemos reír ahora pronunciando estas frases, recordándolas, porque seguro que alguna vez la hemos dicho cuando te han dicho de ¿por qué no cambias de empleo? Entonces tú dices, por ejemplo, mejor malo conocido, bueno, cierto. Yo lo he dicho, yo lo he pensado. Yo fui esclavo de esa frase. Sí, es cierto. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Muchas veces lo he dicho en mi vida. Tomé una decisión de no volverlo a hacer porque he entendido que no está bien, no es correcto. ¿Sabes por qué? Dios siempre tiene algo mejor para ti y para mí. ¿Alguna vez alguien te ha comparado con alguien que conoce o con alguien de tu familia? Y entonces, por ejemplo, al hijo le dice, cuando lo ve el tío, le dice, por ejemplo, ¿cierto? Porque tenemos un comportamiento que lo asociamos al de otra persona que está cercana a nosotros, y entonces ese carácter, ese temperamento, ese mal genio, hijo de tigre. ah, Y si le gusta el licor, porque creció en un hogar en donde continuamente pues estaba la parranda y toda la cosa, y el licor estaba allí, y entonces resulta que el papá le gustaba mucho los domingos por la tarde, como sucede en Colombia, es muy normal que los domingos en la tarde, bueno, en realidad desde el lunes por la tarde hasta el domingo por la tarde, es común encontrar en Colombia personas que están disfrutando de este momento, de este tiempo. Entonces los hijos que crecen en un entorno así aprenden esa conducta. Y cuando crecen entienden que esa es la forma de disfrutar de la vida, y entonces aprendieron también a disfrutar de licor de lunes a domingo. Y entonces alguien diría, de tal palo, tal astilla. ¿Cierto? La pregunta es, ¿debe ser esto así? ¿Deberíamos seguir de esa manera, pensando de esa manera, simplemente aceptando algo que hemos aprendido y que se ha establecido en nuestra vida y que se ha arraigado en nuestra vida de tal forma que no lo queremos soltar? Estas son creencias limitantes. Y esas creencias limitantes las vamos acumulando a lo largo del transcurso de nuestra vida. Y la verdad es que se convierten en parte de nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma inclusive de comportarnos. Porque aprendemos a aceptar y a tolerar malas conductas por el simple hecho de que hay un patrón repetido. Y así entonces nosotros vamos creciendo. Quizá cuando estábamos niños nos lanzaron una de estas frases y entonces nosotros en ese momento, porque cuando estamos niños, ¿hay algo que un niño no crea? Cuando alguien en quien confía
se lo dice, ese niño, por lo general, cree lo que le están diciendo. Y entonces crecimos aceptando una verdad, entre comillas, que en realidad es una gran mentira. Y yo quisiera en esta mañana que en el nombre de Jesús y por la autoridad que su palabra tiene, empezáramos a generar un cambio en nuestra mente. Porque sabes, cada vez que inicia un año, nos hacemos muchos propósitos, tenemos muchas expectativas, tenemos muchas metas y arrancamos como una moto de carreras o como un coche de Fórmula 1 con el acelerador a fondo, queriendo hacer muchas cosas, haciendo muchos planes, y cuando empieza la cuesta de enero, pues entonces vamos perdiendo el impulso. Porque la motivación que teníamos para hacerlo no estaba realmente cimentada en una convicción en mi interior. Y simplemente, entonces, yo entendí que algo estaba bien, que yo debía hacer algo porque era lo correcto, pero en el fondo de mi corazón realmente no deseo hacerlo. No deseo cambiar, porque cambiar implica salir de la zona conocida. Y salir de la zona conocida por lo general nos produce temor. Y cuando algo nos produce temor, la respuesta natural al temor entonces es huir de eso. ¿Cuántos tenemos problemas aquí con las alturas? Digo tenemos porque... Alturas, con las alturas, sí. Bueno, personalmente no tengo ningún problema en subirme en un avión, pero sí en montarme en un autobús que tiene o en un coche que tiene que transitar al lado de los abismos. Mi esposa sufrió un episodio conmigo en Colombia, en donde teníamos que desplazarnos desde Cali hasta Bogotá, hasta el centro del país. Y la verdad es que los que conocen esa ruta, en España no recuerdo haber visto una ruta así, pero los que conocen esa ruta saben que hay un tramo que se llama La Línea y es una subida de aproximadamente 2 horas y luego son otras 2 horas bajando. Pero si tú te asomas a un lado de la ventana, si vas por el lado derecho, pues ves abismos, pero en cambio si miras para el otro lado también. Y yo siento temor por los abismos. Sí, yo siempre estoy pensando que el bus se va a ir. Siempre pensé de esa manera. Entonces, claro, mi esposa en ese momento empezó a notar algo raro y era que yo estaba apretándole su brazo. No estaba queriendo cogerle la mano de manera cariñosa, sino que ya estaba estrangulando su brazo porque sentía temor. Y en ese momento lo que yo deseaba era poder salir de ese lugar, porque la verdad era que yo quería que eso se acabara rápido, no me gusta sentir temor. Y nuestra respuesta natural al temor es salir, huir, salir corriendo. Estamos tan acostumbrados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir y de comportarnos, que no queremos soltarla, que no queremos cambiar. Y les decía que nos hacemos muchos propósitos y creo que los propósitos están bien, pero la estrategia no. Porque cuando nos hacemos tantos propósitos, pues primero nos ponemos unas metas por allá en las nubes. Y, por ejemplo, voy a leer la Biblia, me voy a leer el libro de los Salmos en un mes. Y voy a hacer todo el propósito por leer la Biblia todo el año y resulta que cuando llega enero, a fin de enero, pues entonces ya tengo sueño, ya estoy cansado, mejor mañana, hoy no, y entonces empiezo a aplazarlo porque me puse un objetivo demasiado alto, demasiado elevado y tuve problemas con él. Ciertamente el objetivo no era el problema, pero el método que usé para llegar a él sí, porque normalmente pensamos que para alcanzar grandes cosas tenemos que hacer demasiado desde el comienzo y resulta que no es así. Yo tengo que empezar por las cosas simples, sencillas. ¿Cuántos se han propuesto este año hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo van con esa rutina? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cero? No, pero es que no, todavía no es 31 de enero, ¿cómo así?
Entonces, algunos necesitamos hacer ejercicio, todos necesitamos hacer ejercicio. Esa es la verdad. Para mantener nuestra mente y nuestro cuerpo en equilibrio. Pues resulta que algunos se ponen una rutina y vamos a ir al gimnasio. 4, 5, bueno, después del 6 de enero, porque hasta el 6 se come muy sabroso. Entonces, después del 6 vamos al gimnasio y nos inscribimos y pagamos la mensualidad y las primeras 2 horas de rutina y cuando llegaste a casa estabas como un robot, ¿cierto? Porque te dolía todo. Y al siguiente día, cuando te levantas y empiezas a sentir ese dolor en tu cuerpo, lo primero que se viene a tu mente es, esto no es para mí. Yo no voy a volver a hacer ejercicio. El problema no era hacer ejercicio. El problema es que te metiste en la cabeza que para empezar una disciplina tenías que exigirte tanto que cuando menos piensas y ha pasado poco tiempo ya no puedes continuar. Y desistes. Y así llevamos años y años y años y años. Nuestro cerebro necesita ejercicio. Y no hay mejor ejercicio que permitir que el Señor, a través de su palabra, transforme nuestro pensamiento. Debemos dejar de pensar que las convicciones que hemos tenido durante toda la vida son tan ciertas que cuando me encuentro con la verdad que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pero conozco la verdad y resulta que yo tengo mi propia verdad y no la quiero soltar, por más bonito que suene lo que me están diciendo, yo he abrazado mi verdad y estoy aferrado a ella, no importa si los resultados que hay en mi vida, en mi hogar, no son los mejores, no importa, yo estoy aferrado a esa verdad y estoy aferrado a esa manera de pensar y de creer. En esta mañana, esta es la invitación. Cambiar implica empezar de nuevo y quiero decirte que Dios siempre está ahí para volver a empezar. Dios siempre está dispuesto a ayudarte a empezar de nuevo. Tal vez las personas no. Tal vez no todas las personas estén dispuestas a aceptar que tú empieces de nuevo. Pero Job dijo alguna vez, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor. Así que te invito en esta mañana, si después de que salgas de aquí, tú crees que necesitas empezar a tener una nueva conciencia, unos nuevos pensamientos a través de la palabra del Señor, lo primero que quiero que hagas es que no te resistas a ello. Date la oportunidad de tan siquiera pensar si lo que la palabra del Señor nos enseña es cierto o no. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, vamos a estar leyendo otra versión, dice, hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban. Proverbios, que es el libro que vamos a usar en esta mañana, es un libro lleno en riqueza sabia. Y básicamente lo que el versículo dice aquí es, parafraseando un poco de otra manera, es, yo puedo pensar que mi vida, tal cual como la he vivido y como la he llevado hasta este momento, está bien. Que todo lo que yo hago y pienso es lo correcto. Pero cuán sorprendido puedo llegar a estar cuando llego a darme cuenta de que el resultado que produce esa forma de pensar, de sentir y de actuar es contrario a lo que Dios realmente quiere para mi vida. La Biblia dice el Señor en su palabra más bien, yo tengo planes de bienestar para ustedes. Planes de bienestar, no de mal. Así que yo necesito entender
que quizá esa estructura mental que hay en mí, quizá la forma en la que yo me comporto y reacciono frente a las circunstancias de la vida o con las personas, tal vez sea incorrecta. Y deberíamos empezar a filtrar no solamente lo que pensamos y decimos, sino también lo que escuchamos. Necesitamos empezar a tener control sobre nuestros pensamientos. ¿Sabes? Hay técnicas que nos pueden enseñar, nos dicen que lo que necesitamos es empezar a poner nuestra mente en blanco, no pensar en nada y simplemente respirar y concentrarnos en nuestra respiración. Y no voy a decirte que no es un buen ejercicio, sí que lo es, pero lo que sí quiero decirte es que en ese ejercicio tú no vas a encontrar una respuesta real a la necesidad que tienes. Poner la mente en blanco no te garantiza a ti salir con una nueva idea, ser transformado por el poder de la palabra. La Biblia dice que nosotros debemos meditar en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que tiene el poder transformador. Sí es cierto que por nuestra propia voluntad podremos corregir algunas conductas, pero la transformación en nuestro interior la produce solamente el poder de la palabra de Dios. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Está hablando del hombre. Si tú crees, si alguien alguna vez te dijo a ti y tú te lo creíste de esa manera, que tú eres igualito a tu papá o reaccionas igual a tu mamá, y entonces tú crees que no hay ningún problema en comportarte de esa manera porque simplemente es lo que te dijeron, lo que te enseñaron y lo que viste en medio de las personas que te rodeaban, quiero decirte que has vivido engañado durante mucho tiempo. Porque Dios no está deseando que nuestro comportamiento, entonces, nuestro mal comportamiento, nuestro mal proceder, porque en realidad es así, sea excusado simplemente por el hecho de que yo entendí que algo era así, simplemente para mí esa es mi verdad y ya está, y no la voy a soltar porque esa es mi verdad. Lo cierto es que nuestras convicciones son las que nos mantienen anclados a nuestra vida, eso es lo que nos permite a nosotros tomar decisiones, aunque a veces nuestras decisiones las tomamos más por nuestras emociones que con nuestra lógica, con nuestro entendimiento. Y hay un ejercicio que nosotros hacemos de manera muy automática. Hay algo que nosotros nos acostumbramos a hacer y hay dos términos que quisiera que viéramos en esta mañana: intuición y especulación. Intuición es un mecanismo que me ayuda a comprender algo de manera clara e inmediata sin la necesaria intervención de la razón. Y la especulación es una idea o pensamiento no fundamentado y formado sin una base real. Les he dicho todo lo anterior, porque llegando a este punto, la forma en la que nosotros concebimos la vida, concebimos nuestras relaciones, está directamente relacionada y vinculada a este comportamiento. Siempre se ha conocido, yo he hablado con muchas mujeres que lo dicen de esta manera, que las mujeres tienen y ese sexto sentido no falla. Vamos a ver, ¿cuál es el sexto sentido? La intuición, ¿cierto? Bueno, claro que sí. El problema viene entonces cuando yo confundo intuición, y no estoy hablando solo de las mujeres, porque este es un ejercicio que hacemos hombres y mujeres. Lo que pasa es que hemos cedido ese, digamos, lugar honorífico a la mujer para que ella pueda sentirse satisfecha, y eso está bien, es un acto de caballerosidad,
pero realmente todos podemos intuir, pero también todos podemos especular. Y la intuición y la especulación se parecen mucho. Y lo cierto es que la intuición muchas veces me libra de apuros. La intuición muchas veces me alerta sobre un peligro, ¿cierto? Porque, bueno, también es cierto que si aquí, para entrar ahora mismo por aquí, un león, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si empezara a desfilar por aquí? Bueno, el primero que tendría que buscar un lugar, les aseguro que el león el primero que se fijaría sería el que tiene ahí enfrente, pues. Les doy tiempo a que ustedes salgan corriendo mientras el león se ocupa de mí. Pero a mí me diría que si ese león empieza a agachar su cabeza y empieza a caminar agazapado como en posición de cacería, ¿cierto? Pues yo ya... Entonces la intuición es un mecanismo que nos ayuda a estar alerta frente a algunas situaciones. Y está bien que acudamos a nuestra intuición. Dios nos dio intuición. A las mujeres más, por alguna razón que todavía desconozco, y no sé si la vaya a lograr conocer plenamente algún día, pero sí es cierto, las mujeres tienen un grado más alto de intuición que los hombres. Quizá porque los hombres somos muchas veces extremadamente confiados, pero no vamos a entrar en ese tema. El problema viene entonces cuando yo, en vez de intuir, especulo. Porque la especulación es un arma peligrosa. La especulación, en la mayoría de las veces, me lleva a cometer errores. La especulación me lleva a dar por sentado realidades o situaciones más bien como si fuesen realidades. Y aquí tenemos un problema muy serio. Porque cuando yo doy por sentado una especulación y la convierto en una realidad, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis palabras y mis hechos están sometidos. Mi criterio está condicionado entonces porque yo simplemente permití que mis emociones me permitieran concluir y dar por sentado algo como real. ¿Y cómo es que llegamos a especular? Porque el ejercicio de la especulación es sencillo y es tan sencillo que nos acercamos al punto central en esta tarde mañana ya. Proverbios 13, 20, Proverbios 15, 1, perdón, dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Si pudiéramos hablar, definir con algo aquí en este versículo, sería nuestras palabras, sería la expresión que yo quisiera que trajésemos a relación. Porque en nuestras palabras, entonces, radica gran parte de los procesos que nosotros a nivel interior llevamos, pero que posteriormente exteriorizamos. Y ustedes dirán, pero este que está dando toda esta vuelta que está diciendo los 5 propósitos y que Dios me ama mucho y entonces ahora que está con la especulación y primero me mostró ahí al gordito este que está que se revienta, pero ¿para qué todo esto? Todo esto para que podamos llegar. Yo les dije que el problema no eran nuestros objetivos ni nuestras metas, sino el camino por el cual empezábamos a llevar a cabo ese cambio. Y en esta mañana es necesario que nosotros empecemos a ser conscientes de la necesidad de dar el primer paso para nuestro cambio. Y el primer paso en nuestro cambio entonces está en las palabras que usamos. Proverbios 15:4 dice, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina.
Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y la verdad es que nos permitimos especular porque nos hemos acostumbrado a expresarnos mal. Nos hemos acostumbrado a usar malas palabras y no estoy hablando simplemente de las palabras que son soeces, vulgares, groseras, no. Estoy hablando de palabras que se nos han convertido en parte normal de nuestra vida y que han hecho de nuestro comportamiento algo normal en nuestra vida y de nuestras relaciones algo aparentemente normal. Era la expresión que estaba buscando. Porque lo cierto es que no debería ser así. Proverbios 16:24 dice, las palabras amables son como la miel. ¿Sabes qué sucede? Para los que cantamos, ellos saben, todos los que cantamos, sabemos que la miel es un elemento indispensable para lubricar nuestras cuerdas vocales. Cuando salga de este lugar en la tarde, una de las primeras cosas que tendré que hacer será probar miel para que suavice el efecto del desgaste de la voz. Y lo cierto es que la miel produce un efecto curativo. Y el proverbista sabía eso. Y entonces Dios lo inspira para que él escriba, las palabras amables son como la miel, que endulzan la vida. ¿Y qué más? Y sanan el cuerpo. Las buenas palabras son como la miel para nosotros. Y yo no sé si alguna vez has hecho el ejercicio. Y voy a pedirte que vayas pensando en un momento de esos complicados, trae a la memoria el recuerdo, ojalá no la sensación, porque mi deseo no es que en esta mañana entonces salgas de aquí reviviendo un mal momento, no, simplemente que lo recuerdes. Y tenlo allí, porque sigue diciendo Proverbios, quien con sabios anda, a pensar aprende, y quien con tontos se junta acaba en la ruina. Nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a expresarnos, nos acostumbramos a hacerlo en función de las personas que nos rodean. ¿Y qué sucede cuando entonces tú estás en el trabajo? Yo creo que muchos lo hemos vivido. ¿Cuántos hemos tenido aquí compañeros quejumbrosos? Yo he tenido, tengo. Hay personas que se acostumbraron a quejarse todo el tiempo. No les gusta el sueldo, no les gusta el trabajo, no les gusta la indumentaria, no les gusta su jefe, no les gusta si les dan refrigerio, pues no les gusta la comida que le dan, ¿cierto? Nada les gusta y la pregunta es entonces, si no te gusta, ¿por qué sigues allí? ¿Te das cuenta que hemos aprendido a aceptar una realidad o hemos aprendido a aceptar mejor una mentira como una verdad? Llegamos a ser tan inconsecuentes con lo que pensamos y decimos en función de lo que nosotros mismos expresamos o de lo que otras personas expresan. Las palabras sí tienen un poder, sí tienen un poder. Las palabras curan o hieren. Cuando nos acostumbramos a relacionarnos con personas negativas y somos incapaces de ejercer dominio sobre esa situación, sobre esa emoción que la otra persona me transmite, yo termino por convertirme en alguien negativo. Yo también puedo llegar a pensar como el otro, es verdad, aquí no me pagan lo que yo merezco. Y mire esos zapatos que me dieron tan horribles, cómo me tallan. Y esa comida que nos dan, bastante que sí se gana aquí, que se gana esta empresa con nosotros como para darnos este refrigerio tan miserable. Sí, yo empiezo a hablar de esa manera. Quien anda con sabios, el anterior. Quien anda con sabios aprende a pensar. Quien con tontos se junta acaba en la ruina.
Y la verdad es que yo voy a tener serios problemas de no tomar una decisión de verdad radical. No te estoy diciendo que no te relaciones con las personas, pero te estoy diciendo que es necesario que empecemos a poner filtros a lo que escuchamos, porque tarde o temprano voy a terminar por expresarme, por pensar y por comportarme como otras personas lo hacen. Y no importa si eso esté mal, porque yo lo voy a aceptar como una conducta normal. Proverbios, yo les dije que íbamos a estar en Proverbios toda la mañana, toda la tarde, bueno, el tiempo que estamos aquí. El que habla sin pensar, hiere, hiere con un cuchillo, como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Ustedes conocen la expresión, las palabras se las lleva. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No es cierto. Las palabras se convierten en una verdad y crean una realidad profunda en nosotros. Hace unos días atrás estábamos los hombres reunidos y estábamos viendo una película que se llama Como Flechas. ¿Cuántos la hemos visto ya? Sí, los hombres, la mayoría de los que estamos aquí, estuvimos en esa reunión y vimos esa película Como Flechas. Y el pastor estaba con nosotros allí compartiéndonos, o más bien pidiendo nuestra opinión, y voy a usar una expresión muy coloquial. A mí me negreó. En otras palabras, en Colombia, es decir, a mí no me prestó atención. Yo levanté la mano y me dijo, no, usted no. La película se llama Como Flechas y los que la vimos entendimos que el título de la película se refería realmente al versículo donde dice que los hijos son como flechas en la aljaba, ¿cierto? Entonces es un versículo precioso, pero tengo que confesarles que yo no lo vi de esa manera. Yo no lo entendí de esa manera. Porque mientras la película avanzaba hay algo en lo que yo me fijé mucho, demasiado, y fue en las palabras. Y tengo que confesarles que en ese momento yo sentí en mi corazón que la próxima vez que tuviese que dar un mensaje sería sobre ese tema. No sabía que iba a ser tan pronto, pero sí en mi corazón tuve ese deseo, ese sentir de hacerlo, porque hay una escena. Los que vimos la película saben de qué les voy a hablar. Está la pareja con su niño de unos 7 años, 6, 7 años, y su niña de unos 3, 4 años. El papá llega del trabajo, la mamá está en casa, ocupada hasta el moño, como solemos conocer, está súper fatigada, estresada porque ha tenido un día de compra, la cocina está llena de bolsas, las mascotas han hecho de las suyas por la casa y los niños pues también, y ella está tratando de poner en orden todo, pero el primogénito de su casa, el niño, se le acerca a su mamá y él está queriendo compartirle a ella algo que para él es muy importante y entonces le dice, mamá, cuando yo sea grande, quiero ser un asesino. Cuando sea grande quiero ser un asesino y quiero ser un espía y entonces quiero ser un hacker y robar la información al gobierno y después construir una flota interestelar. Y no sé qué, bueno, tantas historias que estaba el niño ahí imaginándose. Y la mamá se nota desesperada en ese momento porque escucha la voz fuerte de su hijo y punzante sobre algo que él quiere compartirle, pero la mamá se voltea y le dice, ¿será que no puedes dejar de ser un completo tonto por un momento? No sé cómo ese niño
la expresión, la interpretación del niño en ese momento de esas palabras fue tan evidente para mí que cuando yo vi la reacción de ese niño dije, por esto se llama la película así. Las palabras se convierten en algo, se convierten en un instrumento supremamente dañino y nocivo. Y yo puedo destruir en un momento con una palabra aquello que me ha llevado años construir. Con una mala expresión yo puedo derribar la estabilidad de mi hogar. Cuando yo vi a ese niño, no me olvido de él porque los otros personajes de la historia son muy importantes. Toda la familia, ellos tuvieron más hijos, tuvieron otros 2 hijos más, 4 en total. Pero el problema fuerte lo tuvieron con ese niño. Y ese momento, creo yo, estamos hablando de una historia obviamente inventada para nosotros, pero que en realidad la podríamos encontrar en cualquier momento. Ese fue un punto de inflexión para ese niño. Porque nunca más volvió a comportarse igual. Cuando ese niño expresó lo que había en su corazón y recibió esa respuesta de su madre, se convirtió en un niño rebelde, introvertido, extremadamente inteligente, avanzó muy rápido académicamente y lo primero que hizo cuando cumplió la mayoría de edad fue irse del lado de sus padres. Recuerdo la escena de la mamá despidiéndolo en el coche y él yéndose de una manera tan fría. Tenía todo tan calculado y él estaba despidiéndose de su mamá porque se iba a estudiar en la universidad y escogió una universidad precisamente lejos de su familia. Y desde ese día nunca más volvió a estar con su familia. Pasaron 30 años para que en la celebración de los 50 años de matrimonio de sus papás, este hombre ya con hijos tomara la decisión de volver. Y aunque la película tiene un final muy hermoso, no es así el proceso por el cual este chico pasó, este hombre maduro pasó, porque ustedes cuando la vean van a notar que el guión, el lenguaje que están usando los demás hijos que recibieron un mejor trato de sus padres, pues es un lenguaje cariñoso, cercano, afectivo, pero el de este otro personaje no, aunque él viene con un corazón ya arrepentido y demás. Pero yo creo que ese momento fue tan trascendental para la vida de ese niño, porque las palabras que él recibió las aceptó como una realidad. Y aunque él no haya aceptado y no se haya creído el hecho de que era un tonto, él sí recibió el rechazo. Entendió que ese era un rechazo de su mamá y nunca más quiso volver a compartir con ellos. Lo alejó de su hogar. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras crean profundas realidades. No se trata de que empieces a hacer 2, 4, 6 horas de ejercicio en el gimnasio todos los días. Se trata de que empieces por dar el primer paso. Empieza a caminar. No se trata de que hoy tengas que salir diciendo de aquí, no vuelvo a hacer nada de lo que hacía, para que mañana entonces tu familia se encuentre con que el resultado es completamente distinto y tú sencillamente volviste al punto de partida y volviste a usar las palabras que no debías usar y volviste a sentir, a pensar, a concluir, a especular de la misma manera que lo hacías antes. ¿Has pensado en el impacto que tus palabras pueden tener en la vida de alguien? Creo que seguimos en Proverbios. No, este es un proverbio, pero no está en la Biblia, pero
Quiero que lo leas, alguna vez lo has visto, lo has escuchado tal vez. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la oportunidad perdida, la palabra pronunciada y la flecha lanzada. Y este es el momento en el que yo quiero que tú pienses en ese instante del que te hablé hace un rato atrás. Porque quizá estamos aquí en esta mañana y aún no hemos superado el impacto de una flecha que fue lanzada, de una palabra que llegó a nuestra vida, a nuestro corazón. Peor aún, de esa palabra que fue pronunciada por mí y produjo un impacto en alguien cercano. ¿No te ha pasado que cuando has herido a alguien con tus palabras, la sensación que sientes después de hacerlo es desagradable? ¿No te sucede que cuando a propósito adrede usas una expresión que no es correcta, que no es apropiada, que hiere, que lastima, te sientes mal? Es cierto que quizá al comienzo, cuando lo hacemos, podemos sentir un grado de satisfacción porque descargamos la emoción que nos produjo esa mala sensación. Y en nuestro cerebro parece que hubiera un cortocircuito porque automáticamente hay algo incorrecto que se siente bien y el estímulo es incorrecto. Porque mi cerebro entonces lo que va a hacer es que me va a llevar a hacerlo. Porque aprendo a sentir satisfacción cuando hiero al otro, cuando le lastimo. Nada de eso me produce paz, nada de eso me produce felicidad, nada de eso me llena en el interior. Aunque al inicio yo pueda sentirme complacido porque satisfice el deseo de venganza y entonces, como me hiciste sentir mal, pues ahora yo te voy a decir algo que te va a hacer sentir peor. Me llamaste tonto, yo te llamo idiota. Me llamaste bruto, yo te llamo menso. Me dijiste mentiroso, pues tú eres un hipócrita. Y entramos en un proceso automático en nuestra vida y no aprendemos a ejercer control sobre él. Tomamos decisiones basadas en las emociones que una palabra nos produce. Es hermoso conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan los estímulos cerebrales. Hay una parte de nuestro cerebro que procesa las emociones y por fuera de esa parte está la parte que procesa nuestro sentido de razonamiento lógico. Y es increíble ver cómo reaccionamos de una manera inmediata cuando una palabra nos afecta, nos hiere, nos lastima. Y la decisión que tomamos es reaccionar entonces en función de ese estímulo. Y el problema es que el estímulo era inapropiado, incorrecto. No pasa por nuestra parte lógica. Rara vez nos detenemos a pensar que la otra persona quizá usó una mala palabra, una mala expresión porque tal vez viene muy cansado del trabajo, porque ha tenido un día difícil, porque lucha con una enfermedad, porque tiene problemas en su interior. No respiramos, no nos tomamos el tiempo de escuchar. Aprovecho para decirte algo. Cuando el Señor habló de poner la otra mejilla, en parte se trataba de aprender a tomarnos ese tiempo de pausa para poder recibir la descarga de la otra persona y tener la madurez de poder responderle como debe ser, no como yo quiero que sea. Y mis palabras condicionan automáticamente ese momento. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. La gente necia
Es incapaz de ejercer dominio sobre lo que siente, piensa, dice y hace. Así se comporta la gente necia. Y la invitación de la palabra de Dios es a comportarnos como gente sabia. El necio alimenta el sentimiento de frustración, el dolor, la raíz de amargura, la alimenta continuamente porque trae a la memoria las palabras que le dijeron alguna vez. El necio se comporta de esa manera. Hoy no quiero realmente darte una clase sobre cómo tienes que aprender a hablar. Yo mismo necesito empezar a cambiar en mi vida conductas, patrones, palabras, frases que se han arraigado en mi interior, porque hoy entiendo que me hacen daño y que con ellos también le hago daño a los demás. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez alguien se le acercó al Señor con doble intención y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otro evangelio dice con toda tu alma también. Y dice acto seguido: pero tranquilos, ese es el inicio. Hay otra parte, hay otro mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Somos capaces realmente, y sé que va a sonar redundante, de amar realmente? ¿Será que si nosotros tenemos esos hábitos, esas costumbres, esas ideas tan arraigadas en nosotros, entonces ese amor de Dios fluirá de la manera que Él espera que fluya? ¿O será que yo creo que amo a mi prójimo simplemente cuando le invito a una comida y no cuando tengo una palabra amable para él? Quiero invitarte a que estés en tus pies. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Que tus palabras, y esta es la invitación, a que el cambio empiece por nuestras palabras. Si tienes hijos, si tienes cónyuges, si tienes amigos, si tienes familia, examina la forma en la que te relacionas con ellos a través de tus palabras. Las palabras traen vida o traen muerte. Y si tuviese que usar un texto de la Biblia, entonces usaría las palabras que alguna vez el Señor les dijo: escogeos hoy a quién vas a servir. Escogeos hoy a quién y de qué manera vas a hablar. Vas a seguir diciendo lo primero que se te venga a la mente. Vas a seguir usando las palabras con las que sabes que desarmas a la otra persona porque simplemente encontraste la forma de ganar el argumento, ganar la pelea. Y entonces puedes sentirte satisfecho porque sales triunfante de la batalla argumentativa en casa. Pasamos mucho tiempo ocupados en deseando ganar el argumento.
y que reconozcan los demás que yo tengo la razón. Me encanta que me den la razón. Me siento muy complacido. Escribió Nicolás Maquiavelo una palabra maquiavélica, una frase que dice que el fin justifica los medios. Y la verdad es que esa tampoco es una verdad. Ganar el argumento no implica que la forma para hacerlo, aunque sea poco ortodoxa, esté bien. A veces no importa tanto tener la razón, si eso implica que amando a la otra persona yo cuido lo que le digo, cuido lo que siento para con esa persona. Es más, yo le demuestro a alguien realmente que me importa cuando soy capaz de ejercer dominio sobre lo que siento y lo que pienso, si eso le va a hacer daño. ¿Lo has hecho con tus hijos? ¿Lo has hecho con tus amigos? ¿Lo has hecho con tus padres? ¿Lo has hecho con tu cónyuge? Seguro que sí. Pero la pregunta importante no es esa, la pregunta es, ahora que tienes esta verdad aquí, ¿vas a seguirlo haciendo o vas a empezar a generar un cambio en tu corazón? Padre, en esta tarde yo te doy gracias, Señor. Y quiero decirte que aquí estamos, Señor, con nuestras manos alzadas a ti. Y quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tu amor y tu perdón inunden nuestro corazón. Porque, Señor, quizá hemos hecho mucho daño y quizá durante mucho tiempo. Pero cuando empezamos este mensaje leímos en tu palabra que tú puedes transformar nuestra manera de pensar, nuestra conducta, porque estás profundamente interesado en hacerlo. Y yo te pido por todos los que estamos aquí en esta mañana, Señor, en esta tarde ya. Porque, Padre, la verdad es que necesitamos que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y comience a transformar y a quitar todo lo que estorba, todo lo que no sirve. Que nuestras expresiones, que nuestras palabras, Señor, sean sazonadas con sal. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo.